agradecer la cordial y gentil invitación realizada de manera académica por el Diápolis para que el día de hoy pueda participar como ponente en este seminario especializado en la gestión interna de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual estoy procediendo en este momento a compartirles una primera diapositiva o PPT o PowerPoint que nos va a acompañar a lo largo de la presente jornada académica del día de hoy. Comparto presentación, lo tenemos ya justamente en pantalla y pasamos inmediatamente a dar inicio a la presente exposición sobre el tema la gestión interna de seguridad y salud en el trabajo correspondiente a la Ley de Seguridad y Salud Laboral y su respectivo reglamento en el Perú. Para adentrarnos al marco normativo y jurídico de la gestión interna de seguridad y salud en el trabajo, tendríamos que conocer cuál es el marco legal vigente actualmente en nuestro país. Actualmente, la ley número 29.783 es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que en su momento ha sido modificada por la ley número 30.222, que cuenta con su respectivo reglamento a través del Decreto Supremo número 5 del año 2012, y asimismo que reglamenta la respectiva Ley de Seguridad y Salud Laboral en el Perú, ley número 29.783 y sus modificatorias. El marco normativo y jurídico de la seguridad y salud en el trabajo en el Perú también se encuentra normado y regulado por la resolución ministerial número 50 del año 2013, TR, Ministerio de Trabajo, que tiene en su momento también una serie de formatos referenciales con la información mínima que debería contener los registros obligatorios en seguridad y salud en el trabajo en nuestro país. Asimismo, la resolución ministerial número 85 del año 2013, modificada en su momento por el Decreto Supremo número 6 del año 2014, TR, por el cual se aprueba el sistema simplificado de registros de seguridad y salud en el trabajo para las MIPES, y la resolución ministerial número 148 del año 2012-TR, que contiene en sí la guía para el proceso de elección de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y su respectiva instalación en el sector público. Teniendo en cuenta que este es el marco normativo que está regulando todo lo que implica el sistema de gestión y el sistema de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo en la República Peruana, hay que tener en cuenta que esto surge debido a que en el Perú actualmente existe un alto grado de siniestrabilidad laboral, es decir, accidentes de trabajo. El Perú actualmente, bueno, tiene un número justamente de eventos notificados entre los años 2011 al año 2020, en el cual ha habido una cantidad muy numerosa a lo largo prácticamente de esa década, con relación a notificaciones vinculadas a accidentes de trabajo e incidentes laborales. Aproximadamente la cantidad de 184.771 notificaciones, con las cuales tenemos aproximadamente incidentes peligrosos correspondientes a seguridad y salud en el trabajo, una cantidad de 6.915, un 4% del total, y de 2 incidentes peligrosos al día, lo que demuestra que actualmente en nuestro país hay una gran cantidad de posibilidades de sufrir un accidente laboral, mientras que los trabajadores, empleados y obreros se encuentran prestando servicios en sus centros laborales. En cuanto a los accidentes de trabajo no mortales, también la cifra es muy voluminosa, 176.278 notificaciones vinculadas al respecto, un 95% del total, y aproximadamente 51 accidentes no mortales al día en la República Peruana. Y accidentes de trabajo mortales con pérdida de vidas humanas, con la muerte del trabajador, de la trabajadora, del obrero, del empleado, aproximadamente 1.578 fallecimientos producto de los accidentes laborales con muerte, el 1% del total, lo que conllevaría tener una cifra de un accidente mortal cada 2 días en la República Peruana. Es así que lo que se ha buscado es promover de manera acuciosa una cultura de prevención de riesgos laborales, con la finalidad de evitar cualquier tipo de accidente laboral en los centros de trabajo. ¿Qué implica esto?
un deber de prevención por parte de los empleadores hacia sus trabajadores, un deber exhaustivo de fiscalización y control del Estado por la Autoridad Inspectiva de Trabajo, estamos hablando de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y sus inspectores laborales e inspectores auxiliares de inspección laboral, y la participación activa de los trabajadores y de las organizaciones sindicales en procura de lograr la prevención de riesgos laborales y sobre todo de accidentes de trabajo en los centros laborales de nuestro país. Es así que tenemos un ámbito de aplicación, como son a todos los sectores económicos y de servicios que involucran tanto a los empleadores como a los trabajadores. El ámbito del sistema de gestión interna en seguridad y salud en el trabajo en el Perú se aplica a aquellos trabajadores indistintamente de su régimen laboral, sean trabajadores de régimen privado, de régimen público, a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú y a los trabajadores que se encuentren en la calidad de cuenta propia o trabajadores independientes autónomos o de cuarta categoría. Por otro lado, hay una serie de reglamentos sectoriales que establecen obligaciones y derechos superiores a los contenidos a la ley y al reglamento de seguridad y salud en el trabajo y que en su momento, por la especialización de los mismos, prevalecen sobre la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29.783 y su respectivo reglamento y modificatorias. Estamos hablando de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, específicamente en materia de construcción civil, teniendo en cuenta que existe ya en su momento unas normatividades específicas para cada sector económico, como estamos hablando que en materia de construcción civil, el Decreto Supremo número 11 del año 2019 TR, para los obreros municipales, el Decreto Supremo número 17 del año 2017-TR, para los trabajadores que están en la actividad minera, el Decreto Supremo número 24, específicamente para ese caso muy concreto, que está contenido en el año 2016 del Ministerio de Energía y Minas, los trabajadores que se encuentran ubicados en actividades del rubro de electricidad o rubro eléctrico a través de la resolución ministerial número 111 del año 2013 del Ministerio de Energía y Minas, para los trabajadores del sector de pesca a través del Decreto Supremo número 10 del año 1973-PE, cuando en su momento existía independientemente un Ministerio de Pesquería, los trabajadores que se encuentran en el rubro o en el escenario de la industria, el Decreto Supremo número 42-F, para los trabajadores de hidrocarburos, el Decreto Supremo número 043 del año 2007 del Ministerio de Energía y Minas, y para los trabajadores de agricultura, salud, educación y transportes y telecomunicaciones, que también tienen un marco rector que es propio justamente para las actividades y que cuentan justamente con normatividades específicamente en el ámbito de la seguridad y salud laboral. No podemos negar que actualmente en la materia de seguridad interna, en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el Perú, el artículo 25 del Decreto Supremo número 5 del año 2012-TR, que reglamenta la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, taxativamente manifiesta que el empleador debe implementar progresivamente el sistema de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo en sus centros laborales, en las empresas, en las entidades públicas y privadas, que se encuentran reguladas por la Ley de Seguridad y Salud Laboral y sus modificatorias, Ley 29.783 y su respectivo reglamento. Por lo tanto, en función al tipo de empresa o organización, en función al nivel de exposición a peligros y riesgos, y también de acuerdo a la cantidad de trabajadores expuestos a un posible accidente laboral. Esto conlleva a una serie de implementación de medidas de prevención y protección para evitar cualquier tipo de accidente laboral, incidente laboral y la prevención de riesgos laborales. En sí, estamos hablando de una serie de medidas con una serie de jerarquías y controles que permiten en su momento tener una serie de fuentes, medios, receptores, que son en sí propiamente dicho la raíz de los factores de riesgos en accidentes laborales, accidentes de trabajo. ¿Qué se busca con las medidas de prevención y protección en un sistema de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo en el país?
Se busca que en las empresas del sector privado, las entidades públicas del sector público en nuestro país, a nivel del gobierno central, el regional y gobiernos locales, procedan a eliminar, a sustituir, a controlar justamente de manera técnica, administrativa y de ingeniería, y establecer los controles administrativos pertinentes, todos los equipos de protección personal que sean factibles de implementar y otorgar de manera directa a los trabajadores, indistintamente a su calidad de obreros y empleados, con la finalidad de lograr una efectividad al 100% en los controles de prevención y protección de accidentes laborales en el centro de trabajo. Es decir, estamos hablando de establecer políticas de sistemas de gestión interna de la seguridad y salud en el trabajo propiamente dicho, por el cual el empleador debe consultar con los trabajadores y sus respectivos representantes, es decir, el sindicato, si es que existiera en la empresa, con la finalidad de poner por escrito la política del sistema de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo en la empresa. Por lo tanto, esta exposición debe ser específica para la organización y apropiada al tamaño de la organización empresarial y a la naturaleza de las actividades. Ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva mediante la firma del empleador o de su respectivo representante. Es decir, ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo y ser actualizada de manera periódica y ponerse a disposición de las partes interesadas. Esto es lo que actualmente concreto se denomina la política del sistema de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo, que implica una protección de seguridad y salud laboral, una integración con otro tipo de sistemas, como hemos mencionado, en el sector de industria, en el sector de pesquería, en el sector minero, en el sector agrícola, etcétera, etcétera. Asimismo, se confirma, asimismo, la posibilidad de que éstas tengan una política de mejora continua y de actualización permanente, y de ser necesario una consulta y una participación de los trabajadores con la finalidad de poder afianzar y mejorar el sistema de gestión interna de seguridad y salud laboral, y en su momento un cumplimiento de los requisitos legales exigidos a todo tipo de empleadores, públicos y privados, indistintamente. Es decir, tenemos una organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la cual conlleva a un liderazgo, es decir, es responsabilidad del empleador que asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en su organización empresarial interna. Por consiguiente, de ser necesario por parte del empleador, este puede delegar funciones y la autoridad al personal encargado del desarrollo, aplicación y los resultados del sistema de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo, quien rinde cuenta de sus acciones al empleador o a la autoridad competente. Por consiguiente, se puede y se podrá suscribir contratos de locación de servicios con terceros para la gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre la seguridad y salud laboral. Ello, por consiguiente, actualmente no exime al empleador de su respectivo deber de prevención y de ser el caso del resarcimiento económico por los accidentes generados debido a su omisión o a su infracción. Por otro lado, en los sistemas de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo, se exige una participación de los trabajadores, que es un elemento esencial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en toda organización laboral, sea pública o privada. Es decir, los trabajadores, sus representantes, son debidamente consultados, informados y debidamente capacitados. Para ello, hay un ámbito de desarrollo del derecho de participación. En primer lugar, todos los aspectos de la seguridad y salud en el trabajo. En segundo lugar, la convocatoria a las elecciones, la elección y funcionamiento respectivo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en cada empresa o en cada entidad pública de nuestro país. Y en tercer lugar,
de identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos al interior de cada unidad empresarial y en la elaboración del respectivo mapa de riesgo. Por consiguiente, cuando hablamos de la organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando de que el empleador constituye un comité de seguridad y salud en el trabajo o cuenta, de ser necesario, con un supervisor en seguridad y salud laboral en función al número de trabajadores que tenga a su cargo en la planilla de la empresa. Por consiguiente, los requisitos son los siguientes. Primero, ser trabajador del empleador principal. Segundo, tener como mínimo la condición de la edad de 18 años mínima a más, y de preferencia contar con capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo. Estos son los requisitos para constituir o conformar y formar parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En concreto, cuando hablamos de un comité de seguridad y salud en el trabajo, en el sistema de gestión interna en una empresa, es cuando los trabajadores en número de la empresa tengan un número de 20 a más. Pero cuando la empresa no alcanza ese número suficiente y está de menos de 20 trabajadores, estamos hablando que es una empresa que tiene 19, 18, 17 y 16, deberá contar por lo menos con un supervisor en seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que en la organización del sistema de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo, el Comité de Seguridad y Salud Laboral actualmente es un órgano bipartito y paritario, constituido por representantes tanto del empleador como de los trabajadores, con facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional, destinados a la consulta y a regular de manera periódica todas y cada una de las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos laborales. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo básico y principal es promover la seguridad y salud en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo en el centro laboral y la normativa nacional favoreciendo el bienestar laboral. Por consiguiente, no está facultado a realizar actividades con fines distintos a la prevención y protección de la seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día, cuando hablamos del sistema de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando que las empresas deben ya tener implementado por lo menos el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de manera paritaria, con una cantidad de miembros no menor a 4 ni mayor de 12 miembros. El empleador designa a sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los miembros eligen a sus representantes ante los trabajadores, eligen a sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral, y la elección de estos representantes o miembros e integrantes se realiza mediante votación secreta y directa. Es decir, la elección es convocada por la organización sindical existente, la organización sindical mayoritaria del centro de trabajo representativa, y de no existir, será el empleador quien procederá a convocar a estas elecciones. Asimismo, tendrá una vigencia el mandato del representante de los trabajadores en un periodo anual de 1 año o 2 años como máximo. Pero cuando hablamos ya de este famoso reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo en el Perú, estamos hablando que este reglamento se diseña específicamente para las empresas que cuentan con más de 20 trabajadores. Por lo tanto, el empleador deberá poner en conocimiento de todos los trabajadores este reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Deberá entregarlo de manera física y, de no ser posible, de manera digital, bajo cargo. Esta obligación se extiende a los trabajadores del régimen de intermediación laboral y tercerización, y también a los trabajadores en modalidad formativa. Estamos hablando de los practicantes profesionales, de los practicantes preprofesionales, y a todas las personas en modalidad formativa, y a todo aquel cuyos servicios subordinados o autónomos se presten de manera permanente o esporádica en las instalaciones del empleador.
¿Qué hay en el contenido interno dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y este denominado Reglamento Interno de Seguridad y Salud Laboral que tiene que ser redactado por el empleador? Tiene que tener una serie de objetivos y alcances y asimismo conformar un liderazgo y una política de seguridad y salud laboral. Asimismo, unas atribuciones y obligaciones del empleador y de los supervisores y asimismo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y por tanto también de los trabajadores. Asimismo, contiene los estándares mínimos de seguridad y salud laboral en las operaciones a realizar por parte de los trabajadores y los estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas y la preparación respuesta ante cualquier tipo de emergencias. Ante este tipo de situaciones, en un sistema de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando de la documentación que le integra. Estamos hablando que debería contener todo este panorama, por lo menos el libro de actas del acto de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el libro de actas del Comité de Seguridad y Salud Laboral, o registro de supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, los registros obligatorios del sistema de gestión interna de seguridad y salud laboral, los programas anuales de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, la planificación de las actividades preventivas, los mapas de riesgo, el IPER, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo que hemos estado comentando, y también bien establecida la política y los objetivos en materia de seguridad y salud laboral. Todo esto que acabo de mencionar actualmente es lo que comprende la documentación que integra lo que hoy se conoce como Sistema de Gestión Interna en Seguridad y Salud en el Trabajo. No podemos negar que ante este hecho, hoy en día, por lo tanto, dentro de la organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, estamos ante los registros de seguridad y salud laboral, de acuerdo al tipo de empresa, empresas de alto riesgo, empresas pequeñas, del régimen general y de las microempresas. Conforme a ello, las empresas tendrán que tener una política de registro de seguridad y salud en el trabajo con relación a los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos, exámenes médicos ocupacionales, inspecciones internas de seguridad y salud laboral, las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, el monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicológicos y factores de riesgo disergonómicos. Asimismo, contar con los respectivos equipos de seguridad de emergencias y, en su momento, la respectiva inducción y capacitación y entrenamiento y simulación de emergencias y también tener en cuenta las auditorías que se deben realizar de manera interna o externa vinculadas específicamente a la implementación de las políticas de los sistemas en el marco de prevención de riesgos laborales, en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, y un seguimiento que implica el monitoreo, la inducción, entrenamiento, simulacros de emergencia y sobre todo contar con todos y cada uno de los equipos de seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, estamos hablando de un deber que tienen las empresas privadas y las entidades públicas de conservar estos registros del sistema de gestión interna de seguridad y salud laboral, que contienen registros de enfermedades ocupacionales, registros que deben ser por lo menos conservados durante 20 años, registros de accidentes de trabajo, registros de incidentes peligrosos por un periodo no menor de 10 años posterior al suceso, y que los demás registros por un periodo de 5 años posteriores al suceso, lo cual implica que el empleador debería y debe contar con un archivo activo donde figuren los eventos de por lo menos los 12 últimos meses de ocurrido el suceso, y estos archivos pueden ser llevados por el empleador en medios físicos o digitales. Tengan en cuenta que nos encontramos en un periodo todavía de pandemia con relación a la COVID-19 y por lo tanto todos estos mecanismos que antes se hacían de manera física y presencial, hoy día estas comunicaciones, coordinaciones, se están haciendo de manera telemática, de manera digital y de manera virtual. Por lo tanto,
Hay que tener en cuenta que hoy en día, cuando nos referimos a los servicios de seguridad y salud en el trabajo, tenemos muy en cuenta que todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud laboral propio o común de varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente de manera preventiva, la cual cubre una serie de principales funciones. ¿Y cuáles son estas? En primer lugar, una identificación y evaluación de riesgos que pueden afectar la seguridad y la salud en el lugar de trabajo. Muchas personas adquieren enfermedades profesionales, muchas personas adquieren justamente una enfermedad laboral mientras se encuentran trabajando día a día, semana a semana, mes tras mes, año tras año, y se enferman por realizar su trabajo. También está con relación a ello la vigilancia en los factores del medio ambiente o el entorno ambiental de trabajo y de las prácticas laborales. Por otro lado está el tema del asesoramiento sobre la planificación y organización del trabajo, el asesoramiento en materia de salud y de seguridad e higiene del trabajo y de ergonomía, así como en materia de equipos de protección personal correspondientes. Todo ello tiene que ver mucho con la vigilancia de la salud de los trabajadores de manera continua y permanente y la participación en el análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades de carácter profesional. No podemos negar que hoy en día hablamos de una responsabilidad del empleador en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir con esto? Que para mejorar el conocimiento actual sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo, en el sistema de gestión interna, el empleador debe, por lo menos, entregar a sus trabajadores la copia del reglamento interno del sistema de seguridad y salud laboral de la empresa o del centro de trabajo. Se debe realizar por lo menos 4 capacitaciones al año en seguridad y salud laboral. Por consiguiente, se debe juntar también el contrato de trabajo, la descripción de las recomendaciones del sistema de seguridad y salud laboral que se están implementando en la empresa o en la entidad pública. Asimismo, brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en cursos de seguridad y salud en el trabajo. Elaborar los mapas de riesgos y, en su momento de ser necesario, elaborar el plan para la vigilancia de la prevención y, en su momento, el control y hoy día el monitoreo de la COVID-19 en el lugar de trabajo. Todo esto nos conduce actualmente a hablar acerca de la actualización normativa. Las normas en seguridad y salud en el trabajo no son estáticas. Esta ley primigenia, la ley número 29.783, que nos habla de seguridad y salud en el trabajo, no ha sido estática a lo largo del tiempo. Se ha modificado, ha cambiado, se han incluido nuevos numerales, literales, algunos párrafos dentro de unos artículos. Y eso nos obliga, nos impulsa a que nosotros, como gestores de la prevención de riesgos laborales y las organizaciones empresariales, optemos por la actualización normativa, que implica una prórroga de la vigencia del mandato de los representantes de trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, de ser necesario, capacitaciones virtuales, como está en boga hoy en día en el mundo, a partir del 16 de marzo del año 2020 hacia la fecha, la suspensión muchas veces de exámenes médicos y la suspensión de auditorías en materia de seguridad laboral dentro del periodo de la pandemia o de la COVID-19. Esto está contenido de manera expresa y taxativa en el Decreto Legislativo 1499, que contiene las medidas temporales en materia de seguridad y salud del trabajo en el marco de la emergencia sanitaria que está viviendo el Perú por la COVID-19. Pero esto también nos conduce a otra esfera. Nos lleva al ámbito de la planificación y aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Es decir, tener en cuenta la existencia de líneas de base para establecer estos sistemas de gestión interna de seguridad y salud laboral en nuestras organizaciones empresariales, establecer una evaluación inicial como diagnósticos del estado de la seguridad y salud en el trabajo en nuestros centros laborales, y estas evaluaciones deberían considerar, en primer lugar, la legislación vigente
y la legislación que tiene que ver justamente con las disposiciones adoptadas en este campo materia. Es decir, ayudar a identificar los peligros y evaluar los riesgos, ¿no?, existentes o posibles que guarden en su momento relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización laboral. Asimismo, determinar si los controles son debidamente adecuados y analizar los datos recopilados en relación con la vigilancia de la salud, de darse el caso. Hoy en día se habla de manera muy tajante dentro de esta planificación y aplicación del sistema de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo, de proteger específicamente a los trabajadores en situación de discapacidad. Proceder a una evaluación de factores de riesgo de la procreación, que también puede afectar a los trabajadores que estén en estado de gravidez o de embarazo, y eso implica también tener un enfoque de género y de protección de las trabajadoras mujeres y la protección de los adolescentes que se encuentran laborando con la respectiva autorización, si son menores de 18 años, de la Autoridad Administrativa del Trabajo, Ministerio de Trabajo, a través de la Subdirección de la Menor y de Seguridad y Salud en el Trabajo en el país. Pero esto nos lleva también a tener muy presente que cuando hablamos de la temática del sistema de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando de los IPER, ¿no? Y estamos hablando que implementar un IPE nos conlleva justamente a dirigirnos al artículo 77 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo 5 del año 2012, TR, que reglamenta la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ley número 29.783. En este marco, propiamente dicho, en el IPER, estamos hablando, bajo ese contexto, de la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y el control de riesgos. Eso es lo que significa las siglas IPER. Una identificación de peligros que nos va a ayudar en el sistema de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo a un proceso mediante el cual se localiza y se reconoce que existe un peligro y que se deben definir esas características. Una evaluación de riesgos que permite valorar el nivel de grado y en su momento no solamente ese nivel de grado, sino también la gravedad de los mismos para tomar decisiones adecuadas, oportunas y anteladas, teniendo en cuenta la oportunidad, la prioridad y el tipo de acciones preventivas a adoptar. Y en cuanto a dentro del IPER, en el ámbito del control de riesgos, se debe orientar a reducir los riesgos a través de una serie de medidas correctivas. Por lo tanto, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia es necesaria. IPER es lo que acabo de explicar, ¿no? Identificación de peligros, identificación de evaluación de riesgos y el control de riesgos propiamente dichos. Por lo tanto, al hablar de IPER, estamos hablando de todo un mundo que tiene que ver con el ámbito de la elaboración por cada puesto de trabajo. Eso es lo específico del IPER, es bien complicado por eso y muy tedioso, pero al mismo tiempo necesario. Y eso nos está llevando a que también tengamos en cuenta que el IPER es elaborado por personal competente, lo cual nos conlleva, de ser necesario, por lo menos, realizar las consultas pertinentes a los trabajadores a fin de que ellos tomen conocimiento del mismo, y el cual debe ser actualizado por lo menos una vez al año, no mantenerlo de manera estática y de manera indefinida. Estamos hablando de la actualización del mismo. Por consiguiente, no estamos hablando de tener en cuenta que gracias a ello se van a tener las condiciones de trabajo y la susceptibilidad de factores de riesgo. Es decir, los medios que pueden ayudar en su momento a también controlar y reducir el impacto entre el medio ambiente de trabajo y de la organización laboral propiamente dicho, ¿no? Esa es una primera posición. Esto implica que en su momento, debido a todas estas situaciones que se están tornando muy interesantes y al mismo tiempo muy complejas,
ayudar que gracias a ello las partes van a tener justamente esa posibilidad, ¿no? De tener trabajadores, muchas veces con capacidad, trabajadores con riesgos para la procreación, implementar de manera progresiva el enfoque de género y la protección de las trabajadoras mujeres y adolescentes que se encuentren laborando. Todo esto nos conduce, y no podemos negar justamente ante esta situación tan gravitante que es el sistema de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo, a tener en cuenta que hoy en día, cuando hablamos justamente de esta situación, estamos justamente no pudiendo justamente dejar de lado y menos justamente descuidar que todo esto nos está definiendo a que cuando sea necesario tener en cuenta las investigaciones exhaustivas de los accidentes laborales de trabajo o de las enfermedades profesionales y tener en cuenta los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo de manera monitoreadas. Y es así que vamos a tener en cuenta en su momento los datos establecidos de la vigilancia de la seguridad colectiva en materia de prevención de riesgos laborales en nuestro país. Hoy día estamos en un sistema justamente de pandemia de la COVID-19. En su momento, el Ministerio de Salud, órgano rector justamente del sistema sanitario del Estado peruano, ha emitido una variedad de reglamentos de resoluciones ministeriales, las cuales que con el tiempo se han modificado, actualizado, y por lo tanto las primeras fueron derogadas y dejadas sin efecto. Hoy día, el Ministerio de Salud está en temas de seguridad y salud en el trabajo, emitió en su momento una resolución ministerial número 972 del año 2020, que tiene que ver con el tema de la limpieza y desinfección de los centros de trabajo, teniendo en cuenta la evaluación de las condiciones sanitarias y de salud del trabajador previo al regreso de reincorporación a su centro de trabajo. Esto conduce a tener en cuenta que dentro de los sistemas de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo, en temas de la pandemia y de la COVID-19, las empresas deben tener muy en cuenta el lavado y desinfección de manos obligatorio por parte de su personal y trabajadores, tener en cuenta el número de todos de lavados de mano, lavatorios justamente de cara, los alcohol gel y los esquemas de monitoreo. Y asimismo, la sensibilización para la prevención del contagio de la COVID-19 en el centro de trabajo y sobre todo medidas justamente que previenen, medidas que podrían ser de carácter preventiva y otros productos de medidas de carácter justamente colectiva con relación a lo que está pasando. Todo esto nos está llevando, que cuando hablamos del sistema de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando de manera justamente anticipada de todo lo que implica progresivamente en esta situación tan particular de lo que se podría concebir y considerar como la planificación y aplicación del sistema de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo. Este sistema va a permitir en su momento a las empresas cumplir con lo mínimo, con las disposiciones de la ley y los reglamentos nacionales, de acuerdo a los convenios de carácter convencional y otras derivadas de la práctica preventiva. Por lo tanto, esto va a ayudar a mejorar el desempeño laboral de forma segura y mantener los procesos productivos o de servicios de manera que sean seguros y al mismo tiempo de manera saludable. Hoy en día, por lo tanto, este tema de seguridad, de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo tiene que ver con la planificación y aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud laboral. De acuerdo a los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta el denominado formato expedido por la resolución ministerial número 50 del año 2013, que integra el Ministerio de Trabajo, en el cual ahí está justamente de manera taxativamente precisado cómo es que progresivamente se va a ir determinando el sistema de gestión interna de seguridad y salud laboral, teniendo en cuenta justamente datos de identificación iniciales, en este caso el nombre de la empresa, razón social, su número, el domicilio, distrito, región, departamento, funcional, y es también tener en cuenta justamente esta acción y esta resolución
ministerial número 50 contiene pues una descripción debidamente detallada que tiene que ver necesariamente con detallar justamente a la empresa de manera responsable, teniendo en cuenta no solamente la identificación de la misma, su domicilio, la actividad económica a la cual se está dedicando o a la cual justamente está dirigida este sector, y ahí de manera exhaustiva, estará justamente indicando otros datos como son los objetivos generales, específicos, las metas, los indicadores, el presupuesto para implementar todo este sistema de seguridad y salud laboral y los recursos que se puedan encontrar. En esos recursos se implicará pues una descripción de la actividad, quién será el responsable de ejecución, el área, y se tendrá justamente específicamente, ir generando específicamente estos programas anuales de seguridad y salud laboral. En su momento, esto nos va a conducir progresivamente a formular un diagnóstico del sistema de prevención de riesgos laborales de lo que está sucediendo actualmente en el centro laboral, sea una empresa privada o una entidad pública, del gobierno central, regional y local. En el gobierno central, los ministerios, los organismos públicos descentralizados, los organismos constitucionalmente autónomos, en el gobierno regional, en sus dependencias, y en los gobiernos locales, municipalidades, provinciales y distritales. Este diagnóstico nos va a ayudar a una mejora continua, a la planificación continua y permanente, a la implementación de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo hoy día, en temas de bioseguridad y en su momento en la evaluación de desempeño. No podemos ser ajenos a que esto nos conlleva a una evaluación de la vigilancia y el control de seguridad y salud en el trabajo, el cual va a comprender en su momento procedimientos internos y externos que realizan la empresa, lo cual va a permitir en su momento evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud laboral. No podemos ser ajenos, por lo tanto, que todo esto que estamos conversando de manera entelada nos va a ayudar a una evaluación del sistema de gestión interna de seguridad y salud laboral. Nos va a ayudar a realizar adecuadamente las investigaciones de accidentes laborales, los incidentes laborales y sobre todo tener en cuenta la generación o el diagnóstico de las enfermedades profesionales adquiridas en el centro de trabajo. Es así que hoy en día todo esto nos va a conllevar a hacer un trabajo de investigación, que esto que implica de manera muy precisa tener en cuenta que muchas veces hay falta de control, porque muchas veces las empresas tienen programas inadecuados en seguridad y salud laboral, los estándares y los cumplimientos de la misma son inadecuados, debido a causas que pueden ser de factores personales o factores de trabajo, y causas inmediatas por actos subestándares o condiciones subestándares que conllevan a incidentes que tienen que ver con el contacto, por ejemplo, con energía, sustancias peligrosas en los centros laborales, y en las pérdidas, en este caso de personas, es decir, el fallecimiento del trabajador, de la trabajadora, que pueden afectar la propiedad y el menoscabo y su destrucción, y sobre todo con relación al proceso. Muchas empresas se demoran, dilatan, no saben qué hacer justamente cuando ahora viene la autoridad inspectiva de trabajo y también de la mano de la autoridad administrativa de trabajo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y progresivamente les exigen justamente ya tener implementado toda la estructura del sistema de gestión interna de seguridad y salud laboral. Por consiguiente, estamos hablando que en su momento estaremos en un estadio en que dentro de la evaluación del sistema de gestión interna de seguridad y salud del trabajo tendremos que tener presente a las denominadas auditorías. Estas auditorías que el empleador realizará de manera periódica a fin de comprobar si el sistema de gestión interna de seguridad y salud del trabajo ha sido debidamente aplicado y es el adecuado para el centro laboral. Pero esto conlleva y obliga a tener en cuenta la elección del auditor, el cual debe ser un auditor autorizado con participación de los trabajadores y sus representantes. Es decir, tener en cuenta que debería haber en su momento un registro de auditores debidamente ya autorizados para la evaluación periódica y progresiva del sistema de gestión interno de seguridad y salud en el trabajo de las empresas en el Perú, tanto a nivel privado
como en las entidades públicas del Estado peruano. Entonces, y comprobar si ya también con ello hay acciones para mejora continua. Es decir, si se tienen en cuenta los resultados del IPER, las auditorías que se están formulando, muchas veces internas, y sobre todo muchas auditorías externas en seguridad y salud en el trabajo. Porque muchas veces el auditor interno de la empresa privada o de la entidad pública, muchas veces no quiere pelearse con los compañeros de trabajo, con los jefes inmediatos superiores, y simplemente tratan de mejorar las condiciones defectuosas que se pueden estar constatando, maquillar. En cambio, cuando viene un auditor externo que no está contaminado, que es independiente, que no depende directamente de la planilla de la empresa privada que lo está contratando a nivel de honorarios, de locación de servicios, de un contrato civil, o en la entidad pública que también contrata un servicio externo, entonces este auditor independiente podrá justamente de manera precisa hacer un diagnóstico muy justamente competente, identificando pues y realizando las evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, calificándolas de buenas o regulares o muy malas, haciendo inspecciones de trabajo y también la investigación formulada con relación a los accidentes laborales que pueden ser leves, graves y muy graves, y aquellos que han tenido una situación luctuosa con la muerte de un trabajador, las enfermedades o incidentes relacionados con el trabajo. Es decir, si se produce y se constata estas situaciones de mejora continua para mejorar los indicadores de seguridad y salud en el trabajo, esto se debe comunicar directamente al Comité de Seguridad y Salud Laboral, al Comité Supervisor justamente de Seguridad y Salud en el Trabajo y a los miembros de la empresa. No podemos ser ajenos que esto conlleva una responsabilidad directa e inmediata del empleador. La ley está colocando ya justamente en un ámbito de responsabilidad al empleador por su omisión o tal vez por su deber justamente de un acto no realizado dentro de los cánones normativos debidamente taxativamente ya dispuestos en seguridad y salud en el trabajo, y ante este incumplimiento y de generarse algunos hechos que tipifican alguna responsabilidad del empleador como relación a la materia de no implementación adecuada o imperfecta de la seguridad y salud laboral en el centro de trabajo, puede generar por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral una serie de responsabilidades que se pueden determinar de origen civil, de origen penal, y en el ámbito administrativo a cargo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que hará estas pesquisas, estas identificaciones, estos hallazgos, y en su momento multará a la empresa pertinente con las referentes y adecuadas unidades impositivas tributarias acorde a la responsabilidad administrativa que la SUNAFIL haya podido detectar en una empresa privada por no una adecuada justamente implementación del sistema de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo. En infracciones graves, debido al incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados todos y cada uno de los registros o disponer de la documentación que exijan las disposiciones del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Infracciones muy graves por no implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o no tener en su momento un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Esto conlleva a que progresivamente exista un procedimiento inspectivo. Este procedimiento inspectivo lleva a un origen de las órdenes de inspección. ¿Qué quiere decir? Que debido justamente a esta necesidad que tiene la Autoridad Inspectiva de Trabajo y SUNAFIL, puede dar origen a una serie de órdenes de inspección que conlleva en su momento un orden de las autoridades competentes para poder, a solicitud justamente debidamente fundamentada o de otro órgano del sector público, o justamente hacer justamente estos procedimientos inspectivos, muchas veces producto de denuncias o por decisión interna del sistema de inspección de trabajo de la SUNAFIL, o por iniciativa de los propios inspectores auxiliares de la SUNAFIL, o a petición justamente en su momento de las autoridades o en su momento de los empleadores y de los trabajadores y de las organizaciones sindicales, que pueden denotar o pueden comprobar o tendrán medios probatorios para demostrar
que en la empresa donde labora, el empleador no está implementando o no está cumpliendo con las normas vinculadas a la prevención de riesgos laborales. Este procedimiento inspectivo se resume en lo siguiente: una denuncia que tiene que ver con una solicitud y asimismo tiene que ver pues con un orden de inspección, ya sea de manera concreta o general, con la asignación al inspector correspondiente y al mismo tiempo en las modalidades, que pueden ser desde la vista de una inspección, una visita inspectiva, ordenar una comparecencia o una comprobación de la situación que es objeto justamente o de los datos que se están constatando, se quieren constatar. Entre la asignación de una inspección por parte del inspector que se va a ser encomendado a llevar el procedimiento inspectivo de seguridad y salud en el trabajo, el inicio del mismo tendrá un máximo específicamente de 10 días hábiles. Y posteriormente, entre las modalidades de visita, de inspección, comparecencia, comprobación de datos, podría, utilizándose la telemática, utilizando la inspección justamente virtual, y las medidas inspectivas de requerimiento, advertencia, paralización y el respectivo informe de inspección o el acta de infracción, estos tres últimos pasos durarán un máximo de 30 días. Por consiguiente, estamos hablando que esta visita de inspección realizada por los inspectores de la SUNAFIL conlleva a que en la visita de inspección puedan recorrer indistintamente, con libertad y albedrío, las instalaciones de las empresas o las entidades públicas, las áreas o lugares de trabajo, usar los equipos de protección personal según el riesgo de la empresa a visitar y la actividad laboral o empresarial o económica, inspeccionar durante el normal funcionamiento, desde el inicio hasta el fin, comprobar la implementación de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo y tener una mayor atención, teniendo en cuenta a cada uno de los puestos, las áreas de mayor riesgo y el mapa de riesgo justamente y el hiper justamente debidamente implementado, así como las señales que están dentro de la empresa. Esto conlleva a tener en cuenta la diligencia de investigación, es decir, comprobar, entrevistar, obtener muestras, formular croquis, inclusive realizar videos de su inspección. Esto conlleva a una verificación de los riesgos que pueden ser graves, inminentes, y en su momento ordenar la paralización debido a la inobservancia, cuando no pueda justamente en este caso controlar justamente la opción justamente de posiblemente un accidente de trabajo está inminentemente o podría ocurrir de un momento a otro. En su momento, dentro de esta visita de inspección, se deberá tener en cuenta el ámbito administrativo documentario, la documentación, según la materia, teniendo en cuenta los principios de racionalidad y el principio de proporcionalidad. Por lo tanto, estos reglamentos sectoriales establecerán obligaciones, derechos superiores a los contenidos tanto de la Ley de Seguridad y Salud Laboral, la Ley 29.783 y su reglamento, y en su momento van a prevalecer sobre estos. Por otro lado, estamos hablando que ante el incumplimiento de la implementación de la seguridad interna, en seguridad del sistema de gestión interna en seguridad y salud en el trabajo, dará origen y motivará a las denominadas infracciones en seguridad y salud en el trabajo. Infracciones a las normas del sistema de seguridad y salud en el trabajo que pueden ser, por un lado, subsanables, teniendo en cuenta las medidas inspectivas de advertencia o de requerimiento que puede hacer la SUNAFIL a través de sus inspectores laborales y de sus inspecciones correspondientes, y habrá pues infracciones a las normas de seguridad y salud en el trabajo insubsanables, lo que va a dar lugar a que la inspección laboral de la SUNAFIL pueda acotar y emitir un acta de infracción, tipificando las infracciones según la gravedad e infracciones leves, infracciones graves e infracciones muy graves, y lo que va a conllevar en su momento al establecimiento pues, de una tabla de sanciones, ¿no? Una tabla de sanciones teniendo en cuenta el tamaño de la empresa. Si esta es una microempresa, según el número de trabajadores afectados,
una pequeña empresa en el mismo marco, según el número de trabajadores afectados, igual que las empresas que no son MIPES. Y estamos hablando, pues, de aquellas empresas que en su momento ya son medianas y grandes empresas, en las cuales se puede determinar la gravedad justamente de la infracción al incumplimiento de una norma de seguridad y salud laboral, y en su momento determinar infracciones que en su gravedad serán desde leves, graves y muy graves, con la acotación de la multa correspondiente en determinadas unidades impositivas tributarias. Yo voy a dejar de compartir este PPT. Quisiera justamente compartir otra presentación, justamente que nos pudiese ayudar justamente a reforzar esta temática del sistema de gestión interna de seguridad y salud laboral en nuestro país, que nos pudiese justamente ayudar a entender un poco más todo este panorama que actualmente está justamente contribuyendo justamente de manera antelada a tener en cuenta que hoy en día los sistemas de gestión interna de seguridad en el trabajo no solamente está en el tema de las notificaciones, ¿no? Como les había manifestado, el tema del sistema de gestión interna de seguridad en el trabajo en el Perú no solamente tiene que ver con el ámbito de accidentes laborales, que ya lo hemos visto, en cuanto al porcentaje de afectados. Indistintamente se está aplicando tanto en el sector público o privado, inclusive a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales de la República Peruana y a los trabajadores independientes, ¿no? Entonces, todo esto está reformando a este sistema de gestión, ¿no? Este sistema de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo es un conjunto estructurado de controles que están asegurando una serie de logros objetivos en sistemas de seguridad y salud laboral en las empresas de nuestro país. Los objetivos a los cuales apunta es enmarcarnos dentro de los principios de tener un adecuado sistema de gestión que puede incluir en su momento varios sistemas, como sistemas vinculados a la calidad, al ambiente y propiamente dicho al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Esto va ligado a una serie de ISOs, como los denominados pues ISOs 9001, el ISO 41001, que son hoy día justamente muy exigidos y demandados y acreditados a nivel internacional. Todo ello nos está llevando pues a que estos sistemas de gestión interna de seguridad y salud del trabajo, a lo que se denomina actualmente como gestión de riesgos, lo cual nos va a llevar a evaluar el riesgo. Implica, en primer lugar, asumir a qué se está expuesto, si cuando haya posibilidad de que pueda suceder un accidente laboral, cuán probable es que este suceso pueda ocurrir, y si sucede, qué impacto y consecuencias va a tener. Por lo tanto, esto nos empuja justamente a un sistema de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo a un ciclo de mejora continua, teniendo en su momento la necesidad de planear, la necesidad pues de actuar en su momento, y eso implica tomar acciones justamente para la mejora continua, establecer objetivos y procesos para obtener los resultados de conformidad con los requisitos, en este caso del cliente o de las políticas de la organización empresarial, y en su momento de ser necesario, medir el desempeño, los procesos, de acuerdo justamente a los objetivos perseguidos, e implementar procesos para alentar, y en este caso, para poder alcanzar los objetivos en seguridad y salud laboral. Por lo tanto, este sistema de gestión interna de seguridad y salud laboral proporciona instrumentos con el cual se va a conseguir disminuir los accidentes laborales y sobre todo también las enfermedades profesionales o ocupacionales de los trabajadores. Brindará condiciones mínimas en seguridad y salud laboral, y el empleador deberá implementar progresivamente este sistema de gestión interna en seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta el tipo de empresa, tamaño, sector económico, giro, y el nivel de exposición a riesgos y peligros, y sobre todo la cantidad de trabajadores que pueden estar expuestos. Pero esto implica que el trabajador, pues siendo responsable, quien asume el liderazgo y el compromiso de estas actividades en seguridad y salud en el trabajo en su empresa y en su organización, de ser necesario, puede delegar exclusiones de autoridad al personal encargado para que éstas puedan desarrollar, de ser necesario, funciones, y la autoridad al personal encargado para el desarrollo, aplicación y resultado del sistema de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo, quienes se verán obligados a rendir cuenta de sus acciones al empleador o a la autoridad competente, SUNAFIR, Ministerio de Trabajo. Puede suscribir contratos de locación con terceros
para la gestión, implementación y monitoreo y cumplimiento de estas disposiciones legales y reglamentarias sobre sistemas de seguridad y salud laboral. Hoy día hay muchas empresas que se han constituido de manera privada que brindan servicios justamente de implementación de seguridad y salud en el trabajo en las empresas privadas y en las entidades públicas del Estado peruano. Ahora, todo este liderazgo del empleador que puede delegar funciones justamente o autoridad al personal, no exime que el empleador de su deber de prevención y de ser caso de resarcimiento de cometerse alguna infracción o falta con respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, la participación de los trabajadores es importante, ¿no? Es inmediata, evidente. Por lo tanto, los trabajadores, entendiendo el volumen justamente de trabajadores en la empresa, tengan en cuenta que la mayor o casi la totalidad de empresas en nuestro país tienen un número de trabajadores menores a 20 trabajadores, 19, 18, 17 menos, y por lo tanto no van a contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo, sino contarán con un respectivo supervisor en seguridad y salud laboral, pero esto conllevará pues a la necesidad de estas etapas de implementación de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, desde la identificación, la evaluación, los controles respectivos, el cómo, el para qué, las mejoras continuas que hemos estado conversando, y sobre todo teniendo en cuenta los elementos del sistema de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo. El cómo estamos en el diagnóstico. Este diagnóstico de línea base, de evolución y eficacia del sistema en nuestra empresa, determinar nuestro hiper para ver qué peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y sociales hay en nuestras empresas, qué vamos a hacer en el diseño del sistema de gestión interna de seguridad y salud del trabajo, estableciendo políticas preventivas, diseños, generando los documentos y registros necesarios y implementando nuestro comité de seguridad y salud del trabajo de manera paritaria, teniendo en cuenta si en la empresa hay 20 o más trabajadores, y en su momento, una vez de haber identificado nuestra situación, nuestra fotografía del momento en seguridad y salud laboral, pasar a la etapa de evaluación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a implementar? Implementando y planificando las estructuras de manera responsable, con documentos y registros, con la aplicación del reglamento interno de seguridad y salud laboral, verificando el desempeño adecuado del comité de seguridad y salud del trabajo en la empresa, el diagnóstico y evaluación de la seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta los indicadores pertinentes, identificando las faltas, investigando adecuadamente los accidentes, no mintiendo, no ocultando, no tergiversando, no modificando, también investigando el origen de las enfermedades profesionales que se van adquiriendo a lo largo del tiempo y sobre todo una mejora continua de nuestros procesos. Esto nos va a llevar y nos va a conducir a un inmediato control, el cómo y el para qué, la mejora continua para la verificación y acciones, las revisiones por la gerencia de la empresa y las autoridades periódicas a nivel externo. Y asimismo, revisiones periódicas con la finalidad de tener un mejor control de los riesgos laborales en las empresas. Estos elementos del sistema de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto, nos van a estar acompañando de manera justamente oportuna y de manera justamente adecuada ante toda esta situación que nos conduce. Por lo tanto, gracias a ello vamos a poder generar acciones, políticas dentro de nuestra organización empresarial, hacer la evaluación correspondiente y sobre todo la aplicación y la planificación respectiva de ser el adecuado el momento. El éxito de este sistema de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo está en el compromiso de todos los niveles. Es en función de la organización de cada una de nuestras empresas, y especialmente de la alta dirección, con participación activa de todos los trabajadores, sus sindicatos, si es que existiese. Por lo tanto, debemos tener una adecuada formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo. En formación, en una etapa de inducción, por lo menos familiarizarse en qué va este tema de seguridad y salud laboral. Tener capacitaciones, ahora por el tema de la pandemia de la COVID-19, no se puede hacer de manera presencial, se hace de manera telemática online, utilizando las tecnologías de la información de la comunicación de manera virtual, con entrenamientos, simulacros y con información que nos conlleve entender de manera tranquila, directa y de manera minuciosa del contenido del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y con la adecuada hoja de recomendaciones en materia de seguridad y salud laboral. Este empleador, por lo tanto, asume una gran responsabilidad en el sistema de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo.
no solamente para mejorar el conocimiento de estos sistemas de seguridad y salud laboral y cumplir con lo que se le obliga, ¿no? Entregar la copia del reglamento interno de seguridad y salud laboral, las 4 capacitaciones, ejecutar el contrato de trabajo de cada trabajador, la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud laboral según el puesto de trabajo de cada trabajador en la empresa y brindar facilidades económicas y las licencias con goce y haber para los trabajadores y su respectiva participación en cursos de seguridad y salud laboral y elaborar, de ser necesario, el mapa de riesgos. Esta situación de la documentación ya la habíamos visualizado, pero tiene que tener en cuenta que la documentación está supeditada también a la actividad económica. Entonces, si estamos en una empresa que se dedica a la actividad, por ejemplo, minera, metalmecánica, o justamente otro tipo de industrial, en este caso de textil, en el ámbito textil, entonces de acuerdo a la actividad económica tendrán que formular la documentación que vaya sustentando la implementación progresiva del sistema de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo. Y esto conlleva a las políticas de seguridad y salud laboral, ¿no? Esas políticas que son necesarias, específicas, concisas y bien difundidas, justamente en materia de seguridad laboral que hemos estado conversando, teniendo en cuenta que en el reglamento interno estarán pues los alcances, las atribuciones, obligaciones y sobre todo cómo se está preparando la empresa y la entidad y en este caso qué respuestas van a ejercer cuando se den estas situaciones de emergencia en seguridad y salud laboral. Identificando el IPER, que ya hemos tratado, ¿no? Este IPER, identificando los peligros, los riesgos y la política de control de riesgos. Esta política de control de riesgos tampoco no puede ser un paliativo, ¿no? No buscamos justamente solamente en este caso administrar el riesgo, porque se busca prevenir que el riesgo no ocurra y de ocurrirlo, cómo controlarlo y minimizar sus efectos y su impacto. Por lo tanto, esto nos va a llevar pues justamente a implementar dentro del sistema de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo medidas de prevención y medidas de protección, buscando en su momento, eliminar de manera completa los peligros potenciales habidos y por haber, reemplazando materiales peligrosos o procesos de riesgo inferior o rediseñando los equipos o procesos laborales, implementando controles, teniendo entrenamiento, procedimientos y teniendo en cuenta la entrega y uso efectivo de los equipos de protección personal. Porque muchas empresas se entregan los equipos. Lamentablemente, los trabajadores son reacios a usarlos por incomodidad, ¿no? Equipos de protección, visores, gafas, cascos, ¿no? Botas aislantes, justamente para evitar cualquier tipo de riesgo de recibir alguna descarga eléctrica, guantes, arnés, y que por molestia, incomodidad, simplemente por desidia no lo usan, pero el empleador fue diligente haber entregado todos estos equipos de protección personal y tiene que controlar, tiene que verificar, tiene que constatar que el trabajador no solamente los tiene, sino que los usa. Por lo tanto, como les había dicho, todo está supeditado en hacer nuestra famosa tabla justamente de conservación de registros en seguridad y salud laboral, conforme justamente lo exige la resolución ministerial número 50 del año 2013 que ya les comenté. Y esto implica que hoy día en tema de la pandemia, de la COVID-19, entonces estamos todavía en una pandemia, cada vez se amplía por parte del Estado, por parte del gobierno de turno, los periodos justamente de estado de emergencia sanitaria, en un periodo de meses adicionales, y hay muchos trabajadores que actualmente siguen trabajando o están trabajando, pero también tienen un grave riesgo de exposición a la COVID-19 por el puesto laboral al cual estaban trabajando o asignados hasta antes del 15 de marzo del año 2020 hacia atrás. Y esto implica tener características de vigilancia, prevención y control de riesgos de exposición a la COVID y una periodicidad de aplicación de medidas de descarte con la finalidad de que los trabajadores no se contagien de COVID en su centro de trabajo cuando estén retornando de manera esporádica, de manera cíclica, de manera intercalada entre trabajo presencial y trabajo remoto o teletrabajo, y las medidas a implementar respecto también que involucra proteger a nuestros practicantes, ¿no? En sus modalidades formativas laborales con practicantes profesionales, profesionales, inclusive a las personas que visitan una empresa, ¿no? El cliente, nuestros proveedores habituales. Todas estas personas deben estar protegidas para que no puedan sufrir un accidente laboral dentro de las instalaciones debido a la no prevención de accidentes laborales. Hoy día, todos los registros en seguridad y salud laboral se hacen a través de medios digitales, en sistemas o libros digitales,
tradicionalmente para los conservadores y que no están muy familiarizados con el mundo de la tecnología, en medios escritos, en libros, hojas sueltas, pero hoy día todo eso ya está migrando justamente a un sistema digital, ¿no? Al cero papel, a la documentación online. Por lo tanto, el procedimiento inspectivo tendrá pues desde un origen, desde las órdenes de inspecciones, hasta de una denuncia a un trabajador o por una situación de la misma, justamente de la misma entidad o el mismo sistema de inspectivo, de inspección laboral en nuestro país, que lo hace de manera justamente espontánea y con el proceso que tiene desde la denuncia solicitud hasta el informe de inspección o el acta de infracción de verdad, que ya se los he comentado en minutos previos. Las actuaciones inspectivas serán pues de investigación comprobatorias. También habrá actuaciones inspectivas por parte de SUNAPIR en materia de seguridad y salud del trabajo, de consulta y asesoramiento, ¿no? Hoy día, en tiempo de pandemia, la SUNAPIR ha estado atendiendo y ofreciendo consultas online a través de sistemas virtuales, de esta manera de orientar justamente a las empresas con la finalidad de implementar sistemas marcos de sistema de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo de manera progresiva, a la vuelta justamente al trabajo presencial. Por lo tanto, hay varios aspectos a inspeccionar en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se va a comprobar si que las empresas cumplen con condiciones de seguridad en sus centros de trabajo, locales de trabajo, las medidas de prevención y protección contra incendios, equipo de protección personal, PPT, la medida básica de seguridad de los equipos y maquinarias, la señalización, los riesgos eléctricos y toda la documentación del sistema de gestión interna de seguridad y salud del trabajo, la gestión interna en sus respectivos registros. Esto implica que si no se hacen, habrá infracciones a las normas de seguridad y salud en el trabajo, subsanables y subsanables, desde medidas inspectivas de advertencia hasta infracciones, como ya se los había comentado en minutos previos. Estas infracciones están contenidas de manera de manera más detallada en infracciones leves al sistema de seguridad y salud laboral, que tiene que ver muchas veces con la falta de orden, limpieza del centro de trabajo, que no implica riesgo para la integridad física y la salud de los trabajadores. Por otro lado, están los incumplimientos en las disposiciones relacionadas con la prevención de riesgos, siempre que carezca de trascendencia grave para la integridad física o la salud de los trabajadores. Y también por el incumplimiento que afecta a obligaciones de carácter formal o meramente de carácter documental. Las infracciones graves tienen que ver con la falta de orden, de limpieza del centro de trabajo, que sí implica un potencial riesgo de un accidente laboral para la integridad física y la salud de los trabajadores. Por ejemplo, no llevar a cabo evacuaciones de riesgos, controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores y la falta de actividades de prevención según el resultado de evaluación. Estas infracciones graves, ya de seguridad y salud en el trabajo, implican en primer lugar que la empresa no cumple o no cumplió con comunicar o no comunicó los resultados de los exámenes médicos o de las pruebas de vigilancia de la salud de cada trabajador. Por ejemplo, el incumplimiento de obligación de implementar y mantener actualizados todos y cada uno de los registros de la empresa en el sistema de gestión interna de seguridad y salud laboral o disponer los documentos que exijan las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como el cumplimiento de obligaciones de planificar las acciones preventivas de riesgo para la seguridad y salud del trabajo, así como el cumplimiento de la obligación de elaborar un plan o un programa de seguridad y salud laboral en la empresa. Por otro lado, es una infracción muy grave el no cumplir con las obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas debidamente aplicables. Por consiguiente, estamos ante un escenario de infracciones muy graves en seguridad y salud del trabajo que conllevan al incumplimiento de los deberes de confidencialidad en el uso de datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores. Por ejemplo, información médica, diagnósticos médicos de los trabajadores que pueden estar en su esfera justamente de sus datos personales sanitarios. No observar las medidas específicas en materia de protección de seguridad y salud laboral durante los periodos de embarazo y lactancia de las trabajadoras mujeres y de los trabajadores con discapacidad y menores trabajadores en la empresa. Asimismo,
se debe designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus características personales, conocidas o sin tomar en consideración sus respectivas capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de ellas se derive un alto riesgo o un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de todos y cada uno de los trabajadores en la empresa. Estas infracciones muy graves en seguridad y salud laboral implica también el superar los mínimos de exposiciones a los agentes contaminantes que originen riesgos graves e inminentes en la seguridad y en la salud de los trabajadores. Por lo tanto, es una infracción muy grave en materia de seguridad y gestión interna en seguridad y salud laboral en el Perú, el no implementar estos sistemas de gestión de seguridad y salud laboral y no tener un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que no es lo mismo que un reglamento interno de trabajo en la empresa para sancionar faltas, incumplimientos laborales, etc. Y por último, también está lo referido al incumplimiento de la normativa de la seguridad y salud en el trabajo, que ocasiona muchas veces un accidente laboral que puede producir la muerte del trabajador o que le cause un daño evidente en su cuerpo o en la salud del trabajador y que requiere asistencia médica o descanso médico conforme al certificado de informe médico legal debidamente emitido. Por consiguiente, son infracciones muy graves a la labor inspectiva cuando las empresas se oponen, evitan, colocan alguna excusa o impiden la labor de inspección por parte del inspector, en este caso muchas veces los inspectores auxiliares de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Esa negativa injustificada o el impedimento que hacen las empresas de la entrada de un inspector laboral de la SUNAFIL o su permanencia en el centro de trabajo, o evita que pueda inspeccionar determinadas áreas del centro laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo. O la negativa del sujeto inspeccionado de la empresa, o en este caso el empleador o su representante, de acreditar su identidad, o de las personas que se encuentran en el centro o lugar de trabajo, la negativa del sujeto inspeccionado o su representante de facilitar la información y documentación necesaria, y por otro lado, obstaculizar de manera evidente la participación del trabajador o de sus representantes, o de los trabajadores, o de la organización sindical, y no cumplir inmediatamente con la orden de paralización o prohibición de trabajos o tareas que puedan poner en riesgo la vida y la salud ante un posible siniestralidad laboral, accidente de trabajo que pueda conducir a la muerte de un trabajador ante la no adecuada implementación, en este caso, de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Así como la posible coacción, amenaza o violencia ejercida sobre los inspectores de la SUNAFIL y la obstrucción evidente de la labor inspectiva. Si no se hace todo eso, la SUNAFIL tiene debidamente detallada su tabla de sanciones, teniendo en cuenta a la gravedad de la infracción correspondiente, según el tamaño de la empresa, micro, pequeña empresa, empresas no MIPES, estamos hablando de las medianas y grandes empresas, y según la infracción, según su naturaleza y gravedad, sea esta leve, grave o muy grave, de acuerdo al tipo de empresa que se encuentra justamente inspeccionada, ¿no? Voy a dejar de compartir este PPT, quiero pasarle solamente un último PPT o PowerPoint que nos quiere ayudar solamente a título de refuerzo, a tener en cuenta justamente lo que estamos viviendo hoy día en el sistema de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo. Hemos visto que hay un marco normativo evidente actualmente y se complementan progresivamente con una serie de resoluciones dadas de resoluciones ministeriales administrativamente expedidas en su momento por la Autoridad Administrativa de Trabajo, hoy día muchas veces complementadas con resoluciones que se dan por parte de la SUNAFIL, y que están ayudando a generar guías justamente para la identificación de peligro, la valoración de riesgos justamente en materia de seguridad y salud en el trabajo, en materia de seguridad y salud ocupacional, con la finalidad de minimizar cualquier tipo de accidentes laborales. Hoy día, como una política actual en pleno siglo XXI, se está exigiendo que los trabajadores también adopten enfoques de género para la determinación de evaluación inicial y de los procesos de identificación de riesgos y riesgos de manera justa y evaluación de estos riesgos de manera anual, teniendo en cuenta que los sistemas de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo tienen que ver con una documentación en la cual el empleador está obligado
ante la autoridad administrativa de trabajo, no solamente a planear, actuar, hacer y verificar, sino tener en cuenta las políticas, los objetivos en materia de seguridad y salud laboral, el reglamento interno de seguridad y salud laboral, el IPER, el mapa de riesgo, la planificación de actividades preventivas, los programas anuales de seguridad y salud laboral, y toda la documentación referida en los puntos A y B, C, ser exhibida en un lugar visible dentro del centro de trabajo, sin perjuicio de aquella exigida en las normas sectoriales respectivas de acuerdo a cada área. No es igual una empresa mecánica que una empresa textilera, ¿no? O una empresa agroindustrial. Por lo tanto, el empleador está obligado actualmente a actualizar y a valorar los riesgos por lo menos una vez al año. Eso se lo exige la autoridad administrativa de trabajo, inspectiva de trabajo, hacer controles periódicos y hacer las medidas de prevención, teniendo en cuenta la salud de los trabajadores y el método de trabajo y producción en su centro laboral. Por lo tanto, se va a evaluar, conforme a la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, los riesgos que se ocurren. En primer lugar, la protección de los trabajadores en situación de discapacidad, la evaluación de factores de riesgo para la procreación, trabajadores en estado de gravidez, pre- y postnatal, o retorno del trabajo de una trabajadora ya que concluyó su periodo de pre- y postnatal y se encuentra en el año cuyo derecho es el año del derecho de lactancia, la protección de los trabajadores adolescentes, y eso conlleva pues a tener nuestro hiper debidamente activo, lo que va a llevar en su momento a que la SUNAPIR haya emitido un manual para identificación de riesgos y determinación de controles hiper que ayude a las empresas a justamente a conducirse en este mundo que implica la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control a fin de evaluarlos y controlarlos de manera taxativa y detallada, teniendo en cuenta el peligro, que es una situación o característica intrínseca de algo capaz que puede ocasionar daños a la persona, a los equipos, al proceso y al ambiente. Todo ello tiene que ver con los tipos de equipos que hemos estado describiendo, ¿no? Físicos, químicos, biológicos, eléctricos, disergonómicos, psicosociales, peligros locativos y peligros mecánicos. Todo ello puede generar un accidente laboral, muchos de ellos conllevará la muerte del trabajador o de las trabajadoras. Por lo tanto, hay factores de riesgos asociados a cada actividad laboral del trabajador. Químicos a través de gases y vapores, físicos a través de justamente que tienen que ver, también ergonómicos, ruido, iluminación, por ejemplo, eh, riesgos justamente que tienen que ver con la manipulación justamente de cargas, de movimientos repetitivos en el ámbito ergonómico, en el ámbito psicosocial o riesgos de carácter biológico, ¿no? Estos como son virus de alimentos, animales, o incluso la COVID-19 presente, un riesgo justamente de carácter biológico, ¿no? Epidemiológico. Por lo tanto, hoy día se está en tema de seguridad y salud en el trabajo, y ya para ir concluyendo, tener en cuenta que todo este tema en seguridad y salud laboral y ocupacional también está liderada por la alta dirección de las empresas, es un compromiso integral de estas políticas justamente del sistema de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo, identificando peligros, evaluando riesgos y sobre todo controlándolos, ¿no? De manera progresiva, teniendo en cuenta la probabilidad de un riesgo, la probabilidad de un peligro, evitando que éste se materialice, ¿no? Que se pueda materializar. Y por lo tanto, identificando pues cada uno de estos peligros con la ayuda del empleador de manera detallada, y esto nos va a ayudar pues a eliminar, sustituir, tener los controles de ingeniería que ya hemos conversado, controles administrativos y sobre todo el uso implementativo de los equipos de protección personal. ¿Qué se busca? Eliminar cualquier tipo de peligro, cambios en los procesos productivos que eviten la presencia de sustancias peligrosas, imagínense, la sustitución de materiales por menos peligrosos, energías de sistema, reducir la energía del sistema, tal vez cambiar a energías justamente renovables, ¿no? Reducir justamente la fuerza, tensión, presión, temperatura, reemplazar productos químicos por menos peligrosos, aspirar el polvo en el lugar de barrerlo, cambiar la manera en que se debe trabajar con el fin de que la actividad de producción y de trabajo sea más segura. Habrá controles de ingeniería, ¿no? Para eso existen, pues, en este caso, especialistas en la materia que nos van a ayudar justamente a poder hacer este tipo de controles y implementando señalizaciones, alertas, controles administrativos, señales de seguridad, sirenas, alarmas, procedimientos de seguridad PEX, inspección de equipos, capacitación continua y permanente, control de acceso, permisos de trabajo, etiquetado
y los adecuados horarios laborales o de trabajo, a cargo de la administración de la empresa, quien establecerá estas políticas y procedimientos y prácticas laborales y programas de entrenamiento para reducir la exposición al riesgo de los trabajadores. Eso nos va a llevar a que tengamos que usar esos PPTs de los que se está hablando, ¿no? Los equipos de protección personal que no son un adorno. Nos dan anteojos de seguridad, protectores auditivos, arnés, justamente protección respiratoria, guantes, mascarilla y otros tipos de implementos que no son solamente un souvenir de la empresa al trabajador, es para el uso. Por lo tanto, ¿qué se busca con todo lo que hemos estado hablando? Eliminar, sustituir, controlar riesgos, justamente equipos de protección personal. ¿Qué nos lleva en su momento? Que ver qué tipo de metodología justamente determina pues justamente los peligros, tomar decisiones, comprobar las medidas de control existentes, priorizar las ejecuciones y demostrar que se identifica o que se ha identificado de manera adecuada estos peligros de acuerdo a nuestros indicadores de riesgos. Hay toda una serie de aspectos que tenemos justamente que tener en cuenta al desarrollar los CIPERs, ¿no? Y es lo que yo les estaba comentando en su momento, no solamente para las estadísticas. Y esto conlleva a tener actividades que nos ayuden a identificar pues un hiper, ¿no? Todo un camino, un tránsito completo justamente en toda esta materia. Definir el instrumento de colección de información, clasificar los procesos, las actividades, la identificación de peligros, la identificación de controles existentes, evaluar justamente el posible riesgo, definir justamente los criterios, determinar justamente las responsabilidades del riesgo, definir el riesgo, si es aceptable o no, eliminar el plan de acción, elaborar el plan de acción para el control de los riesgos, revisar justamente la conveniencia de estos planes, y en este caso mantener y actualizar el mismo y sobre todo documentar. Eso es el concreto, el hiper medianamente, concisamente, es un camino, un flujo justamente del mismo. Por consiguiente, hay que tener nuestros instrumentos que implican, que tienen un efecto didáctico, que implica una matriz, implica tener el puesto, la zona, las actividades, las tareas, la rutina, el peligro, la descripción, la clasificación, los efectos posibles, los controles existentes. Y esto nos lleva a la evaluación del riesgo, teniendo índices de personas expuestas, de procedimientos, de capacitación, de exposición, los índices de probabilidad y severidad y el riesgo de probabilidad de que ocurra un accidente laboral, su valorización, los criterios para el establecimiento de controles y sobre todo las medidas de intervención, cómo eliminar este accidente, evitar que no suceda, la sustitución, el control de ingeniería de control, de manera administrativa y los equipos de protección personal. Esto nos va a llevar a hacer descripciones de niveles de daño a través de daños leves, moderados y extremos, de acuerdo a la salud, de acuerdo a la seguridad laboral, y implica tener una tabla de peligros de acuerdo justamente a lo que nos exigen las normas, de acuerdo a riesgos biológicos, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos, de condición de seguridad y salud laboral y de fenómenos naturales que no pueden ser previstos justamente por el ser humano, teniendo en cuenta los métodos de matrices de evaluación de riesgos, de acuerdo a la resolución ministerial número 50 del año 2013, TR, Ministerio de Trabajo, y tener que regirnos por riesgos críticos, riesgos altos, riesgos medios o riesgos bajos. Todo ello nos está conduciendo, ya para ir concluyendo, a estos métodos del hiper, ¿no? Teniendo en cuenta las personas expuestas, los procedimientos existentes, la capacitación, los niveles de exposición y los niveles de severidad, acompañados en su momento por la matriz de valorización, teniendo en cuenta las consecuencias, las probabilidades de ocurrir, pues, un accidente y su impacto. Y sobre todo, los criterios para establecer controles, ¿no? La sinceridad, cómo vamos a controlar, producido justamente un posible accidente, cómo lo vamos a... No se trata de administrar el riesgo, sino cómo reducirlo, cómo controlarlo y en su momento cómo evitarlo. De ahí que se generó modelos de matriz hiper. Y eso también genera ejemplos de cómo llenar una matriz hiper, de acuerdo a lo que exige justamente la Autoridad Inspectiva de Trabajo, y en su momento lo exigía cuando estaba a su cargo la Autoridad Administrativa de Trabajo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú. Tenemos pues un ejemplo de matriz hiper en la cual pues tenemos que cumplir de acuerdo a nuestra empresa, a nuestro giro económico y sector empresarial,
tenemos que atenernos a colocar el puesto, la actividad, los peligros, los riesgos, las consecuencias para la salud, las probabilidades, los controles a aplicar, y esto nos está llevando en su momento a tener la matriz del IPC, de acuerdo justamente a nuestro rubro y sector económico en el cual nos encontramos justamente contenidos. Para concluir, y con esto termino, no llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y las actividades de los trabajadores, o no realizar aquellas actividades de prevención que sean necesarias, según los riesgos de evaluaciones, conllevará a ser una falta grave, muy grave, de acuerdo justamente al Decreto Supremo número 19 del año 2016, que es el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo en el Perú, específicamente su artículo 27, y su artículo inciso y numeral tercero. Si no se cumple, multa. Y ya no hay la tabla de sanciones del año 2020, que les mostré hace unos minutos, sino que ya tenemos una tabla de sanciones que ha sido utilizada y se está empleando a lo largo del presente año 2021, en donde los montos de las sanciones, de acuerdo a la unidad impositiva tributaria, de acuerdo al tamaño de la empresa, micro, pequeña, y no MIPE, mediana y gran empresa, de acuerdo a la gravedad cometida por la empresa, ya sea leve, grave, muy grave, será acreedora de multas que pueden ir desde una cifra que puede justamente no ser justamente tan complicada y que puede afectar pues la economía de la empresa, que puede variar pues de 198 soles como mínimo, pero que también puede ir con una cifra pues un poco complicada, no digo una cifra astronómica, pero sí un monto económico que puede causar pues una afectación al daño de la empresa en su materia de ingresos económicos, porque si encontramos una falta en una gran empresa o mediana empresa con una gran gravedad muy grave, y tiene aproximadamente 1.000 a más trabajadores, la multa que se le podría poner en este caso es una cifra pues un poco alta, ¿no? 231.132 soles. Eso es algo que puede afectar las arcas financieras, fiscales, contables y económicas de una empresa dedicada a una determinada actividad económica en el Perú. Yo con esto quiero concluir justamente mi exposición. Yo quiero agradecer amable y cordialmente, de manera académica, la invitación realizada por Udiápolis, específicamente para poder haber participado el día de hoy como ponente en este seminario especializado en la gestión interna de seguridad y salud en el trabajo en el Perú, actualmente vinculada a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29.783 y sus modificatorias, su Decreto Supremo número 5 del año 2012-TR, y sus sucesivas modificatorias vinculadas a toda esta temática de la seguridad y salud laboral en nuestro país, tanto en el sector público y privado, y como lo que he mostrado en estos últimos minutos, el cómo elaborar e implementar el denominado IPRC, que implica la identificación de peligros, riesgos y evaluación de riesgos justamente en las empresas y en las entidades públicas del Estado peruano. Quiero agradecer, con esto concluyo y quedo justamente a disposición de la conducción y de la mesa de Udiápolis. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Hemos quedado